A nuestro culto de hoy. Vayan buscando en sus Biblias Apocalipsis capítulo 11. Vamos a leer todo el capítulo 11 de Apocalipsis, pero desde ahora, del principio, les digo que no vamos a predicar todo el capítulo, no nos va a alcanzar el tiempo. Vamos a dedicar el tiempo nada más a los dos primeros versículos. Vamos a dar referencia a otros, pero realmente va a ser simplemente los dos primeros versículos, porque es un capítulo que tiene 19 versículos y algo complicado. No nos va a alcanzar el tiempo para predicar de todo lo que allí se encuentra. Vamos a leerlo todo para entender todo el contexto, pero simplemente vamos a predicar sobre los versículos 1 y 2, hermana Miriam. Y vamos a orar antes de leer. Padre eterno, nuevamente entramos ante el trono de tu gracia, Señor, para poner en tus manos, Señor, esta predicación, este sermón, este estudio, Señor. Porque eres tú, oh Padre, el que vas a iluminar tu palabra, eres tú, Señor, el que vas a iluminar nuestros corazones para que podamos entenderla y ponerla por obra, Señor. Que seas tú a través de tu Espíritu, Señor, el que nos hable en esta tarde. Cierra la boca a toda palabra de hombre, Señor, que salga del predicador imperfecto. Sé tú, Señor, el que llegue a los corazones de tu pueblo. Te lo rogamos, Señor, en esta tarde. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dice la palabra del Señor así, Apocalipsis capítulo 11, a partir del versículo 1 hasta el 19, todo el capítulo. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte, y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en el pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devoran a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, y los vencerá y los matará, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos, y se alegrarán y se enviarán regalos los unos a los otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios. Y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que lo vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron un número de 7000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó, he aquí el tercer ay viene pronto. El 7º ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que están sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado.
y se airaron las naciones, y tu ira ha vencido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de darle el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y gran granizo. En este largo viaje que hemos tenido sobre el libro de Apocalipsis, hermanos, estamos aterrizando aquí en el capítulo número 11, otro de los capítulos donde se han librado grandes batallas escatológicas. Suele verse algo complicado este capítulo por la gran cantidad de figuras literarias que aquí se usan, el lenguaje literario, de símbolos y analogías. De hecho, todo el libro de Apocalipsis es así, símbolos, analogías, mucho lenguaje figurado. Caballos, ¿recuerdan? Sellos, trompetas, copas, bestias, dragones. Es imposible interpretar todo el libro de Apocalipsis y mucho menos este capítulo 11, donde nos vamos a estar concentrando hoy, de manera literal, porque cometeríamos grandes errores de interpretación. También suele verse complicado la interpretación de este capítulo o de todo el libro cuando nos acercamos a él con ideas ya preconcebidas en nuestra mente, de enseñanza que hemos tenido a través de toda nuestra vida cristiana, con un lente principalmente dispensacional. Pero si usted sigue la estructura que hemos estado llevando a través de todo este tiempo del estudio de esta serie del libro de Apocalipsis, lo verá que no será tan complicado. El Apocalipsis, recuerden, posee varias secciones paralelas que van a describir lo mismo. La lucha del pueblo de Dios en esta presente era evangélica y la victoria de la iglesia en Cristo sobre las huestes del mal. En este libro, cada sección, recuerde, va a describir lo mismo que la sección anterior, solo que desde una perspectiva diferente. Por ejemplo, en la primera sección, cuando estudiamos desde los capítulos 1 hasta el 3, allí vemos 7 mensajes que fueron enviados a 7 iglesias. En la segunda sección, que fue desde los capítulos 4 hasta el capítulo 7, vemos 7 sellos que van a ir siendo abiertos. En la tercera sección, que es la que nosotros nos encontramos en el estudio ahora, vemos 7 trompetas y el toque de estas 7 trompetas. Nosotros no hemos terminado esta sección, pero cuando lleguemos a la quinta sección vamos a ver 7 copas y el derramamiento de aquellas 7 copas. Cada sección describe, hermano, lo mismo que la sección anterior, pero desde una perspectiva diferente. El toque de la quinta trompeta, quinta y sexta trompeta, recuerdan que estudiamos hace 2 semanas atrás, desataron espantosos eventos espirituales sobre los hombres que no tenían el sello de Dios en su frente. Recuerdan los demonios atormentándolos y apoderándose de su voluntad, apoderándose de sus decisiones. Eso fue en el capítulo 9. Y en el capítulo 10 que vimos la semana pasada, Dios hace como un paréntesis. Recuerdan, al igual que hizo el paréntesis en el capítulo número 7, después que se abrió el sello número 6, que trajo como consecuencias eventos desastrosos en la naturaleza y trajo el fin del mundo. Y alguien allí preguntaba, dice, ¿quién podrá sostenerse en pie? Eso fue la respuesta del paréntesis. Solo los sellados en la frente, solo aquellos 144,000 sellados, solo los que han sido preservados, solo los que han sido protegidos por Dios serían salvos del gran día de la ira. Esa era la respuesta. Y hace otro paréntesis en este capítulo 10, que comenzamos nosotros a estudiar, como decíamos, la semana antepasada, entre el toque de la trompeta número 6 y el toque de la trompeta número 7. La 6 se tocó en el capítulo 9 y aquí en el capítulo 11, al final es que va a tocarse la séptima trompeta. Aún
no la hemos estudiado. Ahora, podríamos preguntar cuál es el propósito de este otro paréntesis, porque ya conocemos el propósito del paréntesis del capítulo 7 para responder a aquella pregunta. Recuerda, ¿quién podrá sostenerse en pie? Solo los sellados con el Espíritu de Dios, solo los salvos, solo los que Dios ha protegido, solo los que Dios ha decidido que sean salvos por el sello de su Espíritu Santo, ¿verdad? Esa es la respuesta del propósito, aquel paréntesis. Ahora, a este paréntesis, ¿con qué propósito está aquí? Estos son toques de trompetas, lo que nosotros hemos estado estudiando. Y recordemos que cada uno de estos toques de trompetas representan juicios que Dios ha traído sobre la tierra, sobre los hombres en la tierra, a través de toda esta presente era evangélica, desde que Cristo ascendió van a estar sucediendo hasta que Cristo vuelva en su segunda venida, con el único objetivo, fuerte objetivo, de que los hombres se arrepientan de sus pecados y vengan a Cristo. Es el propósito de los juicios, el principal propósito, de que el hombre se arrepienta y venga a Cristo. Como los juicios que se desataron cuando se abrieron los sellos, ¿recuerdan? Con los 4 caballos, el caballo negro, el bermejo, el amarillo. Los juicios que se desataron allí. El propósito de cada uno, la apertura de cada uno de esos sellos, de esos juicios, es que el hombre se arrepienta de su pecado y venga de vuelta al arrepentimiento a Cristo. Y en un sentido es lo mismo que comunicaba los 7 mensajes que se le enviaron a las 7 iglesias. A 5 de ellas se les decía, arrepiéntanse de su pecado y vuélvanse a Cristo. Solo a 2 se salvaron, ¿recuerdan? Pero como vimos al final del capítulo 9, con el toque de la 5ª y la 6ª trompeta, el hombre no quiere arrepentirse de su pecado. Todo lo contrario. El corazón del hombre se endurece cada vez más. Es lo que vimos en el 9:20, que dice, y los hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, los cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron otra vez de sus homicidios, no se arrepintieron de sus hechicerías, no se arrepintieron de su fornicación ni de sus hurtos. Este es el evangelio predicado en el Apocalipsis. Ese es nuestro tema de hoy. El evangelio predicado en el Apocalipsis. ¿Recuerdan a Cristo cuando estuvo predicando aquí en la tierra? Él predicaba el arrepentimiento. Arrepiéntanse y crean. Arrepiéntanse y crean. Y lo mismo que predicaba Juan el Bautista. El arrepentimiento para el perdón de los pecados. Arrepiéntanse y volteen a mí. Arrepiéntanse y crean en mí. Jesucristo sanando enfermos, sacando demonios. Con el único objetivo, Dios haciendo todas estas cosas, Dios acercándose al hombre con el único objetivo de que el hombre se arrepienta de su pecado, reconozca que Jesús era el Mesías, es el Dios y vengan a Él. Ese era el objetivo. Pero ¿cuál era la reacción del hombre? ¿Qué le dijeron a Jesús? Él sana por los demonios. Él saca a los demonios por el príncipe de los demonios. Es más, Él es el peor de todos. Él es Belcebú. Hay que deshacerse de Él. Hay que matarlo. Tenemos que acabar con Él. ¿Y qué terminaron haciendo? Lo colgaron en una cruz. El hombre no quiere, hermanos, arrepentirse de su pecado. Este es el evangelio, hermano, predicado en el Apocalipsis, pero desde una perspectiva diferente. Pero Dios, hermano, es tan hermoso. Dios tiene tanta misericordia. Su gracia es tan grande e infinita, hermano, que le sigue dando oportunidades al hombre y le sigue mandando mensajeros para darle a conocer su gracia y su perdón. Aunque muchas veces tiene el mismo resultado. El hombre no quiere arrepentirse de su pecado. Y dándole respuesta entonces a la pregunta que hacíamos hace un rato, ¿cuál es el propósito de ese paréntesis allí que Dios hizo en los capítulos 10 y 11? Es para darle a conocer al hombre su gracia y su perdón a través de otros mensajeros, a través de la iglesia. Es importante que entendamos esto, hermanos. A través de la iglesia que va a servir para predicar el mensaje de la palabra de Dios. De entre todos estos juicios de los toques de trompeta que hemos visto que ha afectado toda la vida humana sobre la tierra, ha afectado la conducción humana sobre la tierra, ¿dónde ha estado la iglesia?
La iglesia estaba predicando su palabra. No la habíamos, en el capítulo, en el toque de las trompetas, todavía no la habían resaltado, pero ya la van a ya el Señor va a resaltar. ¿Dónde ha estado la iglesia dentro de todos estos juicios que se han estado llevando a cabo? ¿Recuerdan? El capítulo pasado estuvimos hablando sobre el libro agridulce que tenía en la mano un ángel fuerte. Y se le dijo a Juan que predicara sobre eso. Este libro no es otro que la misma palabra de Dios. Llegamos a la conclusión la semana pasada, predicada por su pueblo, predicada por los santos, predicada por la iglesia. Es dulce porque cuán hermoso es oír las palabras del amor de Dios. Cuán hermoso y cuán dulce es escuchar todas las promesas de Cristo. Cuán dulce y cuán hermoso es escuchar, oír a Cristo que diga: yo soy el maná del cielo, yo soy el pan de vida. Como dice el salmista, veíamos la semana pasada en el Salmo 119, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. La palabra de Dios es el alimento del creyente, hermanos. Desde que somos como bebés espirituales, que es nuestra leche que nos fortalece, hasta que somos adultos que estamos comiendo comida sólida. Leíamos el Salmo 19 la semana pasada, donde David decía: la ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra a los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos. Deseable más que el oro, sí, más que mucho oro refinado. Más dulce que la miel y que el destilar del panal. Además, tu siervo es amonestado por ellos. En guardarlos hay gran recompensa. Sean gratas las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. Pero esta palabra, que era dulce a la boca, decía Juan, también amargaba el vientre. Y la semana pasada dábamos dos razones por lo cual nosotros interpretábamos que también era amarga, y decíamos que por los juicios que se encuentran también allí en la palabra del Señor, y argumentábamos con varios textos bíblicos. Una segunda razón por la cual puede ser amargo este libro o esta palabra cuando esté en el vientre, hermano, es por la reacción de los hombres a la predicación del nombre de Cristo. La reacción del hombre a la predicación del evangelio, a la predicación de Cristo. ¿Cuál es? La persecución. Rechazo, persecución. Por eso es amargo en el vientre. En el Sermón del Monte vamos a argumentar un poco sobre esta amargura en el vientre, porque entendiendo esto vamos a entender prácticamente el capítulo 11 completo. En el Sermón del Monte, Jesucristo le decía a los discípulos y a los que ya estaban con ellos. Capítulo 5, a partir del 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Los que padecen persecución por causa de la justicia. ¿Cuál justicia? La justicia de Cristo viviendo en nosotros. Cuando Cristo vive en nosotros y nosotros reflejamos la vida de Cristo, dice que esto va a traer persecución a nosotros. Pero dice Cristo: bienaventurado que por causa de la justicia seamos perseguidos. Dice el versículo 11: bienaventurados sois porque por mi causa, ya fue más específico, porque por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así también persiguieron a los profetas que antes que ustedes. Toda esta persecución es la causa de la predicación de la palabra. Es amargo en el vientre, en el estómago, como se le dijo a Juan, por la persecución que causa. 5 capítulos más adelante, Jesucristo viene con el mismo tema. Ahí mismo en el libro de Mateo. Capítulo 10 a partir del versículo 16. Y esta lectura es un poco más amplia, pero Jesús describe todo aquí perfectamente. Sobre esta amargura que va a sentir Juan cuando empiece a predicar la palabra de Dior. Por el resultado que esta causa.
la persecución, el rechazo. Dice Jesús, capítulo 10, a partir del versículo 16, aquí en el libro según Mateo. He aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos, dice Jesús. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Pero Él dice que nos va a enviar como a ovejas en medio de los lobos cuando vayamos a predicar la palabra. Guardaos de los hombres, porque ¿qué va a pasar? Porque os entregarán a los concilios, específicamente a los judíos en este caso, y en sus sinagogas os azotarán. Y aún ante gobernadores y reyes serán llevados. ¿Por qué? Por causa de mí, dice Cristo, por la predicación de mi evangelio, por la predicación de mi palabra, dice Cristo, por mi causa, pero para testimonio a ellos y a los gentiles. Es decir, que esa palabra que yo voy a predicar, que va a ser de rechazo y que ellos me van a perseguir por ella, esa misma palabra, esa misma acción de perseguirnos va a ser de testimonio a esos gobernantes y a los gentiles de que esta es la palabra de Dios, de que Jesús, de que Dios está hablando. Él sigue diciendo, versículo 19, mas cuando os entreguen, porque los van a entregar por causa de la predicación del evangelio, toda la palabra, el Nuevo Testamento da testimonio de esto. No os preocupéis por cómo hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que vas a hablar. Porque no sois vosotros los que van a hablar, sino el Espíritu de nuestro Padre que habla a través de vosotros. Y escuchen, ¿cómo es que va a suceder? El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo. Y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. ¿Por qué, Señor? Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Todo esto que va a suceder es por la predicación de la palabra de Dios, no por otra cosa. Mas el que persevere hasta el fin, dice Cristo, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Va a sufrir persecución, pero tú perseveras. No pares de predicar. Cuando os persigan en esta ciudad, dice, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de correr todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, le advierte Jesús, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. ¿Por qué? Dice el Señor Jesús, porque si al padre de familia llamaron Belcebú, dice Jesús, a mí me llaman Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? ¿Cuánto más le van a hacer ustedes? Algunos que quieren corona de gloria, corona de bendiciones y no han probado aún la corona de espinas. Así que no los temáis, dice Cristo, los van a perseguir, pero no tengan miedo, ustedes sigan predicando, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifiesto, ni oculto que no haya de saberse. Lo que yo os digo en tinieblas, dice Jesús, vayan ustedes y díganlo en la luz, vayan y predíquenlo. Y lo que os oís al oído, proclamadlo desde las azoteas, párense y prediquen el evangelio. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. A ese que tienen que temer. Y nos da un par de ejemplos. Dice, ¿no se venden 2 pajarillos por 1 cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a la tierra sin que Dios lo permita, dice. Ni un pajarito de eso. Dice, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Dice, tus cabellos y los míos están contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Dios está en control y no va a permitir que nada suceda fuera de su voluntad. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Esto es tremendo, hermano, porque a veces no negamos a Cristo con nuestra boca, pero negamos a Cristo con nuestras acciones, con nuestro practicar, en el diario vivir. El no proyectarme como que yo soy un hijo de Dios, que mis amigos no sepan de que yo soy hijo de Dios, lo que practico, lo que dice la palabra de Dios. Que mis compañeros de trabajo
no conozcan realmente mis creencias, cuál es mi Dios. ¿Por qué? Porque quiero proyectarme en el mundo, ir de incógnito en el mundo. Y las personas no saben cómo me visto, igual que el mundo, como visito los mismos lugares que el mundo, como canto las mismas músicas del mundo. Entonces, no hay ninguna diferencia. Y dice Cristo que si tú lo niegas ahora aquí, Él te va a negar en aquel día allá. Cuando tú vayas a hablar al Señor, te pone la mano y dice, no, yo no te conozco. Me negaste abajo, quizás no con la boca, con tus acciones. Yo a ti no te conozco. Y sigue diciendo a Cristo aquí, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, dice Cristo, no, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre, escuchen hermanos, los enemigos del hombre serán los de su casa. ¿Por causa de qué? Por causa del Evangelio, por causa de la palabra del Señor, por causa de nuestro Señor y Salvador Jesús. Porque si yo digo que es un asesinato el aborto, rápidamente los que están a favor del aborto van a querer callar la boca del cristiano. Van a querer callar esa justicia de la que hablaba Jesús aquí. Si yo digo que el matrimonio entre homosexuales va en contra de la palabra de Dios, van a levantarse aquellos que apoyan, incluso al Papa estuvo diciendo en estos días de que ellos también son hijos de Dios y que te merecen pertenecer a una familia, también a la iglesia. Rápidamente se levantarán en contra de nosotros a perseguirnos y seremos la oveja negra dentro del cristianismo. El que ama a padre o a madre, dice Cristo, más que a mí, no es digno de mí. Nos advierte porque ellos son los que nos van a entregar por causa de la palabra de Dios. Y si tú y yo nos ponemos a la par con ellos porque los amamos mucho, dice Jesús, el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y viene en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la va a perder. Y el que la pierda su vida por causa mía, entonces ese sí la va a hallar. Hermano, esa palabra es dulce a la boca, pero amarga el vientre. Porque trae persecución. Cuando tú presentes la verdadera justicia de Cristo al mundo, van a querer perseguirnos. El apóstol Pablo le dice a la iglesia de los Corintios cómo esto era una realidad ya en su vida. En 1 Corintios capítulo 4, versículo 9, dice, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas ustedes son prudentes en Cristo. Nosotros somos débiles, mas vosotros son fuertes. Ustedes son fuertes, vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y lo soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta esta hora como la escoria del mundo, el desecho de todos, dice Pablo, por predicar la palabra del Señor. Esa es la condición que tiene el cristiano cuando sale a predicar la verdadera justicia fuera. Quizás no la predicas con la boca, pero la predicas con tu vida. Y todo eso trae persecución. Este mismo apóstol Pablo, él alaba a la iglesia de Tesalónica y los alienta por la persecución que ellos están padeciendo allí. Segunda Tesalonicenses capítulo 1, versículo 4 dice, de nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe. ¿A dónde, Pablo? En todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. La iglesia de Tesalónica estaba sufriendo persecución y estaban soportándolo. Y yo sé, hermanos, yo sé
que es difícil imaginar estos términos de lo que estamos hablando aquí, viviendo en tiempos de tranquilidad y de abundante paz aparente, donde no existe una persecución física. Pero hermanos, siempre no va a ser así. Un día nosotros vamos a sufrir una persecución global y vamos a sufrir angustia por predicar la justa palabra de Dios. Seremos encarcelados y seremos algunos asesinados por eso. Pero aún en tiempos de paz, como ahora, que se burlan de nosotros y nos llaman tontos, nos llaman fanáticos, nos llaman religiosos, extremistas por intentar predicar y practicar la santidad de Dios. Claro está, si es verdad que pertenecemos a la milicia de Cristo, si es verdad que pertenecemos a la gloriosa milicia de nuestro Señor Jesucristo, porque dicen muchos que pertenecen a esta milicia, pero son falsos seguidores, falsos militantes. Es lo que dice Pablo aquí en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 3. Dice, le está hablando a Timoteo y le dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Cristo. Pero no, Timoteo no estaba siendo perseguido en ese momento. Pero le dice Pablo, tú sufres penalidades. ¿Por qué? Porque te abstienes de todas las oportunidades que están alrededor del mundo para servirle a Cristo. Te abstienes de todo lo que el mundo está ofreciendo para servirle a Cristo. Por eso le sigue diciendo, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Le sigue diciendo en el siguiente versículo. Ninguno que se llama cristiano se enreda en los negocios de la vida. Todo lo que se llame oportunidad que vaya en contra de la palabra de Dios es enredarse en los negocios de la vida. Todo. A fin de agradar a aquel de que nos tomó como soldados. ¿Por qué no lo hacemos? Porque queremos agradar a Cristo. El cuerpo quiere quedarse en la casa, tranquilo, ¿verdad? Pero dice Cristo, no se dejen de reunir como algunos tienen por costumbre. Y también el que lucha como atleta, nos pone un ejemplo, el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Somos creyentes, pero tenemos que luchar, no podemos estar cómodos, sentados, tenemos que salir y predicar la palabra de Dios. Y sigue diciendo, el labrador, el campesino, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Él tiene que esforzarse. Es alentador escuchar esta palabra para el verdadero creyente. Y conocer que no estamos solos, hermano. El alejarnos cada vez de Cristo es alejarnos del Evangelio. ¿Cómo nos negamos? ¿Cómo nos negamos? Alejándonos cada vez más del pecado y acercándonos cada vez más a Cristo. Muchos quieren coronas de bendición y hay mucha predicación de estas. Vengan a la bendición, bendición, bendición. Pero no han probado. No han conocido la corona de espinas. Ese es el mandato que se le dio a Juan terminando el capítulo pasado, ¿recuerdan? Cuando se le dice, y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones y lenguas. Se le mandó eso en el último versículo del capítulo 10. Que siga profetizando. Esa es la gran comisión que Jesucristo le dio a la iglesia en Mateo 28, versículo 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y he ahí, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Así que ahora yo creo que estamos listos para entrar de frente al capítulo 11. Vamos a ver simplemente los dos primeros versículos. De todas maneras, vamos a dividir todo el capítulo en tres. Lo voy a mencionar para que ya vayamos en una misma mente qué vamos a estar viendo. Del versículo 1 y 2, que son lo que vamos a ver hoy, es el templo de Dios, y escuchen, que es la representación simbólica de la iglesia. El templo de Dios, que es la representación simbólica de la iglesia. Luego veremos los versículos 3, la semana que viene, los versículos 3 al 13, que son los dos testigos,
que representa también simbólicamente la gran comisión de la iglesia, el ministerio de la iglesia. Y por último, de los versículos 14 al 19, el séptimo toque de trompeta. Yo sé que algunos estudiosos de la palabra de Dios han dado por sentado que aquí en este versículo se nos habla de un templo literal, un templo que va a estar colgado en el cielo, que va a estar flotando y que va a tener ciertas dimensiones. Algunos han interpretado eso. Otros creen que este templo será la reconstrucción del templo de Jerusalén que fue destruido en los años 70 y que los judíos en los últimos tiempos los van a reconstruir nuevamente. Nosotros creemos que el templo de Dios que se nos habla aquí en el capítulo 11 es la representación simbólica de la iglesia y tenemos varios argumentos bíblicos para sostener este pensamiento. El templo de Dios es la representación simbólica de la iglesia. Versículo 1. Vaya conmigo el versículo 11:1. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. El primer argumento para nosotros reconocer de que este templo del que está hablando aquí simbólicamente representa la iglesia de Dios es el contexto, es la conexión que existe entre el capítulo 10 que nosotros estudiamos la semana pasada, que terminamos de ver hoy, y el capítulo 11. La Biblia, hermanos, no fue escrita en capítulos y versículos, no sé si usted lo sabe. La Biblia fue escrita continuamente. Cuando los intérpretes de la Biblia comenzaron a traducirlo, la dividieron en capítulos y versículos para su mejor estudio. Para nosotros en la estructura ir estudiando allí con una mejor eficiencia. Así que el mensaje del libro agridulce que estuvimos viendo, que representa la palabra de Dios, que se le dio a Juan que predicara, está estrechamente relacionado con el mensaje que está aquí en el capítulo 11. Ese mensaje que es la palabra de Dios del libro agridulce está estrechamente relacionado con lo que vamos a estar viendo aquí en el capítulo 11. Aquellos que escuchen la palabra de Dios y se arrepientan de sus pecados y vengan a Cristo en arrepentimiento y fe, serán preservados, serán salvos, serán sellados con el sello de Dios, como el sello de los 144,000 sellados, ¿recuerdan? ¿Recuerdan lo que decíamos al principio? Cada sección describe lo mismo que la sección anterior, solo que desde un ángulo diferente, solo que desde una perspectiva diferente. A Juan se le pide que mida el templo, que mida el altar y que mida a los adoradores que están en el altar. Ahora, a los que están adorando ahí en el altar son personas. No lo va a decir que le mida el tamaño. No se está refiriendo a una medida de longitud, sino a una medida cuantitativa de cantidad, como un censo, como el mismo sello de los 144,000, como el mismo sello de los que son de Dios, el sello de Dios en la frente de los que son de Dios. Es el mismo. Una medida de preservación a los que están adorando allí. Se está refiriendo a lo mismo que la sección anterior, solo que desde ángulos diferentes. En el mismo capítulo 1, recuerden, de este mismo libro de Apocalipsis, cuando comenzamos, allí se nos dice en el versículo 3, capítulo 1, versículo 3, bienaventurado el que lee y oye y guarda las palabras que están escritas en este libro. Esos son esos que están sellados allí. De manera simbólica se usa la estructura del templo que estaba en Jerusalén, que fue destruido en el año 70, para representar a la iglesia. De manera simbólica se usa este templo. ¿Ustedes recuerdan el templo de Jerusalén? Esta es su estructura física aproximadamente. Estaba el lugar santísimo, donde se encontraba el arco, con el arca, perdón, con las tablas de la ley dentro y la vara de Moisés. Allí solamente podía entrar una persona, el sumo sacerdote.
una sola vez al año. Es el lugar santo, santísimo. Luego venía el lugar santísimo que tenían acceso allí solamente los sumos sacerdotes, pero eso se extendía hasta el patio de los sacerdotes, que era donde estaba el altar de los sacrificios. Solo tenían acceso a ese lugar los sacerdotes, el altar de los sacrificios, y por suerte ellos sorteaban a quién le tocaba llevar el incienso, al altar del incienso adentro. Solamente en aquel lugar tenían acceso los sacerdotes. Luego del altar estaba un lugar que eran para los hombres judíos, nada más. Allí se le llama el patio de los hombres, que está exactamente antes del altar. No llegaba hasta el altar de los sacrificios, sino antes del altar, antes de una puerta que se llama la puerta de Nicanor, que dividía el espacio de donde estaba el patio de los hombres, de donde estaba el patio de las mujeres. Después del patio de las mujeres ya venía la puerta, la hermosa, que era la puerta de la entrada al templo. En la puerta de la entrada al templo, allí nada más afuera, en la parte de afuera, no de la parte de adentro, allí estaban los ciegos, los paralíticos pidiendo limosna y todo eso. Después de eso, alrededor del templo había una gran área que se le llama el patio de los gentiles, la cual dice no mida esa área. Es la que está diciendo aquí que el Señor que no la mida. Ellos no podían entrar al templo, incluso ni todo aquel judío, hombre o mujer que fuera declarado inmundo, no podían pasar de la puerta de la hermosa para adentro, porque estaban declarados inmundos. Pero recordemos, hermanos, que nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en la cruz, cuando Él murió, Él rompió, dice, rasgó aquel velo, y ya no tenemos necesidad nosotros de un sacerdote que presente sacrificio allí por nuestros pecados, sino que nuestro sumo sacerdote, el Señor y Salvador Jesús, presentó un sacrificio suficiente y para siempre, y se sentó a la diestra del Padre. Tú y yo no necesitamos ningún otro sacerdote. En el versículo 5, todavía en el primer capítulo de Apocalipsis, cuando comenzamos este estudio, dice, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Nos hizo reyes y sacerdotes. Nosotros tenemos entrada libre, dice Hebreos, al trono de la gracia. No necesitamos a nadie, solamente a Jesús, que lleve sacrificio por nosotros. En el capítulo 6, ¿se acuerdan cuando abrieron el quinto sello? Allí dice que se vio frente al altar de Dios, debajo del altar, frente a Dios, las almas de aquellos que habían dado la vida por el Señor. ¿Recuerdan el capítulo 6, versículo 9, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenía. El templo de Dios, hermano, que se nos habla aquí en el capítulo 11, es la representación simbólica de la iglesia. Y note que cuando se nos habla del patio de los gentiles, se le da otra orden a Juan. No la mida, en el versículo número 2, 11:2. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. Y la misma palabra no tiene el sentido en la comparación entre gentiles y judíos, sino se le ha sido dada a los incrédulos, a los que no han creído. A esos se le ha entregado ese patio. ¿Recuerdan? Después del toque de la quinta y sexta trompeta, y no se arrepintieron. Todo aquel que rechace el evangelio de nuestro Señor Jesús y pertenece a ese patio, no es sellado ni será sellado. Allí estarán personas de toda tribu, lengua y nación, al igual. Judíos, sí, van a estar judíos allí, que no han creído en Cristo como su Señor y Salvador. Porque ya no es según la carne, es por la fe. Son los que están siendo atormentados. ¿Recuerdan cuando se tocó la quinta trompeta, que salieron aquellos demonios del abismo? Y Dios dijo, no toquéis a los que tienen el sello de Dios en su frente, sino a los que no lo tienen.
Están fuera de la cobertura de Dios, fuera de la protección, fuera de su templo, fuera de ese censo que Él le mandó a hacer allí a Juan, de ese sello que llevan sus hijos. Existe allí, hermano, un contraste muy fuerte entre los hijos de Dios, entre los santos de Dios, entre los que son sellados, los que están adorando allí el altar, y los impíos. Los no sellados, estos están fuera. ¿Recuerdan la parábola de las 10 vírgenes? Se lo voy a leer. El capítulo 25 de Mateo. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que toman sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó el clamor. ¿Qué pasó a la medianoche? Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas le dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes le respondieron: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellos iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. ¿Escucharon? Se cerró la puerta. Después vinieron las insensatas, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él le respondió y le dijo: de cierto os digo, no os conozco. En el patio de los gentiles. A ustedes no están selladas con el Espíritu Santo. La marca del creyente es el Espíritu Santo que está allí. El que no lo tenga está en el patio de los gentiles. Están afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes, dice Cristo. Y nos dice: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. En una ocasión un hombre le preguntó al Señor Jesús, allá en el capítulo 13 de Lucas: ¿son pocos los que se van a salvar? Le pregunta este hombre a Cristo. Y él le responde: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar por ella y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos, él respondiendo le va a decir: no sé de dónde sois. Afuera. No pertenecen al templo, no pertenecen a mi pueblo santo. Entonces comenzaréis a decirle, incluso para que vean que son militantes falsos que posiblemente estaban dentro de la iglesia, le van a decir: delante de ti hemos comido y bebido y en nuestras plazas enseñaste. Pero él les va a decir: os digo que no sé de dónde sois. No los conozco. Apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Cuando vean, y aquí se refiere específicamente a judíos. Escuchen, porque algunos predican que va a haber una conversión nacional de todo Israel y todos van a ser salvos en aquel día. Mira lo que dice Cristo. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Cuando veas a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros seréis excluidos. Porque para entrar tienes que tener el sello de Dios. Y ese sello se obtiene por la fe. Ese sello se obtiene por gracia. Ese sello se obtiene por Jesucristo. Y dice él que el creer es obedecer. Porque vendrán del oriente y del occidente. Ahorita se refirió a los judíos, ahora se refiere a todo en general. Porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y he aquí hay
hay postreros que serán primeros y primeros que serán postreros. Hay intérpretes que han llegado incluso un poquito más lejos en esta interpretación. Ven este patio fuera de los gentiles, no solo a los incrédulos, no solo a estos impíos que no creen, que han rechazado el evangelio, sino también a todas las iglesias falsas. La unión de esas iglesias falsas con aquellos incrédulos que rechazaron al evangelio para perseguir a la iglesia. Y este es el argumento que ellos hacen. Es muy fuerte el argumento que hacen. El versículo 2, aquí en el capítulo 11, dice: pero el patio que está fuera del templo, dejadlo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. Y escuchen, y ellos hollarán la ciudad santa. Ellos van a hollar la ciudad santa 42 meses. Más adelante, en el versículo 8, que veremos la semana que viene, dice, refiriéndose a los dos testigos, que los cadáveres de ellos estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado, haciendo un paralelismo entre la unión de los judíos, de los israelitas, con los gentiles, con Pilato y los soldados, para crucificar a Cristo, y la unión de esos incrédulos que han rechazado a Cristo con la unión de la falsa iglesia para perseguir a la iglesia del Señor. Es fuerte el argumento que usan. La historia de la iglesia, hermano, está cargada, llena de todos estos genocidios que han existido a través de toda la iglesia, de toda la historia de la iglesia, a través de todo el cristianismo. Y esto no está muy lejos hoy en día. Si buscan en las redes sociales van a ver la foto del Papa Francisco, el líder de la religión de la iglesia católica, con otros líderes de otra religión, invocando en pos de la paz. Que no se diga que más que la religión trae división entre los países. Unámonos a adorar a un mismo Dios. Y cuando el verdadero creyente se levante delante de todos y decir, nosotros solo adoramos a Jesucristo, el verdadero y único Dios, seremos perseguidos. Seremos la escoria de la sociedad. Muchos predican el evangelio del amor, el evangelio de la prosperidad. Pero esta parte amarga del evangelio hay que predicarla también. Eso es lo que sucede más adelante cuando decapitan a los dos testigos, que representan simbólicamente aquí a la iglesia. Cómo después ellos de terminar su ministerio, cómo la iglesia después de terminar su ministerio de la predicación de la palabra, son perseguidos. Llegará el día, hermano, llegará el día que nosotros por nuestra fe vamos a ser perseguidos. No está en el día de hoy, pero llegará. Otro argumento muy fuerte para que nosotros digamos que este templo de que se habla aquí en el capítulo 11 es la iglesia de Dios, es por el gran simbolismo que hay en este capítulo. Mucho simbolismo. La iglesia en el libro completo de Apocalipsis está vista de varias maneras. Primero la ve como una mujer embarazada. En el capítulo 12, versículo 1, escuchen. Se ve a la iglesia simbólicamente como una mujer que está embarazada. Escucha lo que dice allí. Apareció en el cielo una gran señal. ¿Cuál es la señal? Una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, es decir, estando embarazada, clamaba con dolores de parto porque iba a dar a luz, en la angustia del alumbramiento. Después dice de alguien que le estaba esperando allí, pero eso nos toca cuando vayamos allí. Pero en el versículo 5 dice, y ella dio a luz un varón, para que vean de qué está hablando de la iglesia, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios, para su trono, Jesús. Y la mujer, la iglesia, huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustente por 1270 días, esa mujer que es la iglesia. Y el versículo 13, y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al varón, persiguió a la iglesia. Y se le dieron a la mujer 2 alas
de alguna gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto a su lugar, donde es sustentada por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, a la iglesia, pues la tierra abrió su boca y se tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón, escuchen, se llenó de ira contra la mujer, contra la iglesia, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Quiénes son el resto de la descendencia de ella? Dice, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. A su iglesia. La iglesia es vista aquí en Apocalipsis simbólicamente como una mujer embarazada. La iglesia es vista también como la esposa del Cordero. Una iglesia, la esposa del Cordero. El capítulo 19, aquí en Apocalipsis, versículo 7. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, la iglesia. Y a ella se le ha concebido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. ¿Cuál es esa vestidura de lino fino, limpio y resplandeciente? Porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Para que vea que todo es símbolos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a las cenas de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. La iglesia es vista como una mujer embarazada. La iglesia es vista como la esposa del Cordero. La iglesia es vista también aquí en Apocalipsis como una ciudad, la Nueva Jerusalén. Yo sé que muchos dicen, hay una ciudad que va a haber en el cielo muy grande. Escuchen. Capítulo 21, versículo 9. Vino entonces a mí, Juan hablando, uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras y habló conmigo. Y me dijo, ¿qué te dijo Juan? Ven acá, yo te mostraré la desposada a la esposa del Cordero. ¿Quién es la esposada a la esposa del Cordero? Yo te voy a mostrar a la iglesia, le dice el ángel a Juan. Ok. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y él sube. Y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios. Y comienza a describirla. Teniendo la gloria de Dios y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto. ¿Cuál es este muro? Con 12 puertas y en las puertas 12 ángeles, 12 ángeles y nombres inscritos que son las 12 tribus de los hijos de Israel. Los judíos. Pero sigan leyendo. Y al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos. Y sobre ellos los 12 nombres de ¿quiénes? De los 12 apóstoles del Cordero. Gentiles, judíos, unidos en la iglesia del Señor. El que habla conmigo tenía una caña, mira, es lo mismo, la misma representación que le pasó a Juan ahora aquí. Dice, el que hablaba conmigo tenía una caña de medir, de oro, para medir, lo mismo que le mandaron a hacer a Juan. Medir la ciudad, sus puertas y sus muros. ¿Para medir qué? Para hacer el censo de la ciudad, tanto gentiles como judíos en un mismo cuerpo, en una misma iglesia. Así que la iglesia es vista como una mujer embarazada. Es vista como la esposa del Cordero. Es vista como una ciudad, la Nueva Jerusalén. Y entonces aquí en este capítulo es vista como el templo de Dios que está siendo medida y midiendo, es decir, sellando, censando allí a los verdaderos santos de Dios. Último argumento para ver a la iglesia como ese templo. Queda uno. Es el tiempo del ministerio que se nos narra aquí. En el versículo 2, 11, 2. Pero el patio que está fuera del templo, otra vez, déjalo aparte y no lo midas, le dice a Juan, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa. ¿Qué tiempo? 42 meses. Es decir, que los gentiles hollarán la ciudad santa 42 meses. Se le estará predicando el evangelio a los incrédulos 42 meses, dándole testimonio de Jesús, dándole testimonio de la verdad 42 meses. No se concentre en esos 42 meses.
es el tiempo, es el mismo tiempo, perdón, es el mismo tiempo del ministerio de los dos testigos. En el próximo versículo, los dos testigos decíamos que representan también el ministerio de la iglesia, pero en el versículo 3, miren, dice, y daré a mis dos testigos que profeticen, ¿por qué tiempo? Por 1260 días, son exactamente 42 meses. En el tiempo del Señor, los meses solamente se encontraban como años sabáticos, no tenían 31 ni 28 como febrero, todos tenían 30 días. Son exactamente 42 meses. Es el cumplimiento de la orden que se le dio a Juan aquí. Es necesario que vaya y le predique a todas las naciones, lenguas y reyes. Es el cumplimiento de la gran comisión que Jesús nos dio a nosotros. Ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese tiempo, 42 meses, 1260 días. Es el mismo tiempo en que la mujer huye de la bestia, que vimos ahorita, de que la iglesia huye de la bestia. En el versículo 12, el capítulo 12, versículo 6 dice, y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustentase por 1260 días. 42 meses igual. El tiempo de predicación de la iglesia va a sustentar a la iglesia por 1240 días. 1260 días, disculpe. Dios sustenta a la iglesia hasta su segunda venida por ese tiempo. 42 meses que son 1260 días. Es el mismo tiempo el que el dragón está persiguiendo a la iglesia. ¿Puedes observar la secuencia? La iglesia siendo preservada por Dios por 42 meses. El diablo persiguiendo a la iglesia por 42 meses. Dios sosteniendo a esa iglesia 42 meses, el evangelio siendo predicado, que fue el primero que vimos, a los gentiles, a los incrédulos, 42 meses por un mismo periodo de tiempo. Dice el versículo 14 del capítulo 12, y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada, dice, por un tiempo, tiempos y la mitad de tiempo. Se queda que un tiempo es un año, tiempos son 2 años y la mitad de un tiempo, medio año. Si 3 años y medio, que son 42 meses, que son 1260 días. El mismo tiempo, hermanos, de la predicación del evangelio, el mismo tiempo que Dios sostiene a la iglesia, el mismo tiempo que Satanás está persiguiendo a la iglesia, Dios sustenta a su pueblo. Ahora, la bestia se le dio autoridad también para perseguir a la iglesia. ¿Qué tiempo? 42 meses. En el capítulo 13, versículo 5, dice, también se le dio boca que hablara grandes cosas y blasfemia, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Este es el tiempo, hermano, de que de la era de la iglesia, donde se predica el evangelio a través de toda la era evangélica, desde la ascensión de Cristo hasta su segunda venida, donde Dios ha estado preservando a su iglesia en el medio de la predicación en el medio de la predicación de la palabra de Jesús, porque las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia. Los mismos 42 meses del profeta Daniel en el capítulo 7. Dice que aquel cuerno pequeño iba a durar por unos 42 meses. Está hablando específicamente del tiempo indefinido que no conocemos cuál es. Lo representan 42 meses, pero exactamente nosotros no podemos calcular eso. Dios lo presenta como un tiempo definido que Él conoce, tú y yo no. Muchas personas empiezan a calcular y aquí y allá. Es imposible. El tiempo que se le predica a los incrédulos, el tiempo que Dios sustenta a la iglesia, el tiempo que Satanás persigue a la iglesia, el tiempo que van a ser perseguidos los testigos, los ministros del evangelio, tú y yo, que vamos a predicar la palabra, el mismo tiempo, 42 meses, solo Él sabe, desde su ascensión hasta su segunda venida. ¿Qué aprendemos de eso? De que su palabra es verdadera, Cristo va a regresar. Y si tú estás en ese momento en el patio de los gentiles, te vas a quedar. Solo puedes estar con Dios estando frente a aquel altar donde estaban adorando, donde Él le dijo a Juan, ve y mídelos a ellos, cénsalos.
Séllalos, que son los míos. Aquellos que creen en Jesús. Aquellos que obedecen su palabra, porque el creer, dice Juan, es obedecer. La vida eterna es que tengan una relación personal con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No es que simplemente lean la Biblia y digan, mira lo que dice allí. Gracias, Señor, por habernos permitido en esta tarde escudriñar tu santa palabra. Gracias, Señor, por dejarnos saber que tu pueblo está siendo sustentado por ti desde antes que nosotros incluso lo conociéramos. Oh Padre eterno, gracias, oh Señor, por tu santo evangelio que está siendo predicado a través de todo el mundo por hombres y mujeres que tú has levantado, Señor. Hombres y mujeres que han cumplido con la misión de ir y predicar el evangelio, esa gran comisión que tú nos has dejado. Oh Padre eterno, ayuda a tus hijos, ayuda a tus santos, ayuda a tu pueblo, Padre, que podamos caminar todos en una misma mente, en un mismo propósito, Señor, cumpliendo, oh Padre Santo, con tus santas doctrinas, con tus santos decretos, oh Padre eterno, cumpliendo con tu palabra, poniéndolo por obra, y aunque no abramos la boca, Señor, que nuestro testimonio, Señor, nuestro caminar hable por nosotros. Padre eterno, te rogamos que nos ayude. Te rogamos y ponemos en tus manos, Señor, todas las actividades que vamos a tener durante todas estas semanas, que son muchas. Oh Padre eterno, tú tienes a tus hijos en tus manos, Padre y Señor mío, Padre y Señor nuestro, glorioso, grande, majestuoso. Todo lo ponemos en tus manos. A los enfermos, Señor, que han estado llamándonos, que han estado enfermos del coronavirus y de otras enfermedades, Señor. Lo ponemos en tus manos, Señor, porque tú te places en ser glorificado cuando tú actúas y trabajas en tus hijos. Cuando tú sanas a tus hijos, el que eres glorificado eres tú, oh Padre eterno. Si así te place y es tu voluntad, lo ponemos a todos ellos en tus manos. Tú los conoces por nombre, nosotros no. Padre eterno, todas las demás cosas están en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén.